diferentes aspectos de la cuestión o de las cuestiones. Hoy se trata de la máquina del Estado, de hablar de la máquina del Estado, que parece lo más complicado, o a mí me parece personalmente, que soy un lego, lo más complicado para aquella época. Como en un imperio donde no se ponía el sol, como en un imperio así, se podía manejar todo aquello, con lo que costaba hacer un viaje. No había telégrafo, no había el correo habitual, había otro tipo de correos, naturalmente, del que nos hablarán. Y para ello contamos, vamos rápidamente a la cuestión, puesto que el tiempo es escaso. Contamos en primer lugar con Henry Kamen, que casi no hay que hablar de él, porque siendo un historiador se ha convertido en un autor de bestseller. Su Felipe II ya va, me parece, por la 10ª edición. Él es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Feliciano Barrios, que es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además subdirector general del Centro de Estudios Políticos e Institucionales. Y constitucionales. Y constitucionales, perdón. José Antonio Escudero es también catedrático de Historia del Derecho, él de la Complutense, aparte de otras muchas actividades públicas, y además director del centro, se llama también, o Instituto Centro, ¿no? Instituto. Instituto de Historia de la Inquisición, ¿no? Y Luis Martínez, que es uno de los grandes especialistas en archivos en nuestro país, en archivos históricos, ha sido director del de Simancas, y en este momento está, yo creo que casi que organizando, no sé, bueno, estarán en parte organizados, pero él ha acudido a organizarlos todavía mejor los archivos de Castilla-La Mancha también, ¿no? Pues si les parece, vamos directamente al grano. Y yo que intento saber o intuir qué puede interesar a los espectadores que sepan tan poco como yo, los que saben mucho a lo mejor no necesitan hacer preguntas. En primer lugar eso, ¿cómo se podía organizar un imperio así? Yo me imagino a un Felipe II sentado allí en una silla, en el Escorial, y cómo sabía lo que pasaba en Filipinas, en América, o en Sevilla, o en Talavera de la Reina, ¿no? ¿Cómo funcionaba eso? Sí, me parece la pregunta más importante e interesante, porque después de ver un resumen, un programa tan completo, se pregunta automáticamente cómo es que aquel rey pudo controlar todo este vasto imperio. Y claro, hay dos respuestas bastante diferentes, y a partir de estas respuestas uno acaba en conclusiones bastante diferentes. Una respuesta es que el rey era como un dictador, un rey absoluto que controlaba todo sin demasiados problemas. El otro es que el rey ya desde el principio fracasaba en sus intentos de control de este vasto imperio, no solo dentro de España, sino fuera de España. Entonces me parece que tenemos dos maneras de enfocar la misma realidad, pero a partir de datos bastante diferentes según el criterio de cada historiador. ¿Y qué entiendo yo? ¿Qué tengo que entender aquí? ¿Que fracasaba o que lo conseguía? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que la palabra fracaso no es la oportuna. El régimen de consejos, el régimen polisinodial, fue ante todo operativo. Es verdad que tenía defectos muy importantes, y luego podemos entrar en ellos. Pero se consiguió que fuera útil para el mantenimiento de la presencia del poder de la monarquía, de la estructura de la monarquía, en unos dilatadísimos territorios, que tengamos en cuenta que se ha llegado a hablar de 30 millones de kilómetros cuadrados. Claro, todo esto con poco detalle en cuanto a que fue un imperio todavía no delimitado en algunas de sus posesiones, y siempre estamos hablando del momento en que ocupa mayor espacio territorial, que es entre 1580 y la muerte del rey. Todo esto cambiará naturalmente en 1640 con la separación de Portugal. Pero yo opino que fue un régimen administrativo que, con sus defectos, resultó operativo. Yo imagino que él estaba, por ejemplo, me imagino que al Escorial llegaban continuamente mensajeros a caballo. Es una imaginación muy calenturienta la mía. ¿Cómo llegaban las informaciones? Independientemente de que supongo que también delegaría mucho, o no delegaba nada en sus, los consejos y demás, ¿no? En cuanto a la llegada de información, había una información que procedía de los agentes de la corona en los distintos territorios de la monarquía. Agentes establecidos como representantes personales del monarca, como es el caso de los virreyes, pero también llegaba una información procedente de los informantes extraoficiales, digamos, lo que es
los espías que la monarquía mantenía y remitían información a la corte. Puede intervenir cuando quiera, ¿eh? O sea que no, yo no voy a dar la palabra. No, yo creo que habría que distinguir, o para hacerlo comprensible todo el esquema o la maquinaria o el aparato, digamos, los órganos de gobierno municipal, es decir, en los lejanos municipios hay un corregidor que en cierto sentido representa al rey. Luego, en las grandes extensiones de la monarquía están los virreinatos, que se acaban de mencionar, y las audiencias, y luego hay un aparato central de gobierno que está junto al rey y que son los consejos. Y el ¿Los consejos son al cambio lo que hoy sería un ministerio o no? Sí, los consejos es exactamente igual que ahora. El gobierno es por órganos unipersonales, un ministro de cada ramo. Entonces el gobierno era en función de órganos pluripersonales o sínodos, y por eso se llamaba gobierno polisinodial, porque era el gobierno de la monarquía por distintos consejos que estaban en la corte y asesoraban al rey en distintas materias. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos los consejos son iguales, ni todos funcionan exactamente igual. Hay unos que son más territoriales, otros que son más especializados, y también hay cosas, que eso también lo demuestra la documentación, que no pasan estrictamente por los consejos, sino que casi lo lleva directamente a veces el rey con algunos allegados. Y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Hacienda es un consejo mucho más especializado, incluso la documentación lo refleja, porque no se utiliza tanto, se va disminuyendo el tipo de consulta, aunque las hay, pero se está utilizando también el tipo de expediente, que es otra fórmula que también demuestra, en cierta manera, el poder del rey, la potestad que tiene. Ya que ha salido el tema de pasada de Hacienda, ¿es verdad que se administraban tan mal los reyes de la época, los emperadores incluso de la época en general? Se ha dicho siempre... Yo creo que no. Vamos, ha dicho, algunos tenemos la idea de que siempre estaban arruinados y de que tenían deudas y demás, no era así. La estructura imperial requería naturalmente de cantidades ingentes de dinero. Estos medios había que allegarlos y luego distribuirlos convenientemente. Pero hay que tener en cuenta que la monarquía, en su aparato central, lo que hacía era subvenir solamente a determinados gastos de defensa, gastos diplomáticos y los gastos de la corte. La distribución del dinero, el gasto cotidiano, pues naturalmente que se hizo con defectos, pero esencialmente se trataba de aplicar las cantidades a aquellos lugares donde se necesitaban. Estamos hablando de un momento en que no existe la caja única, sino que cada ingreso está asignado a un gasto concreto. Así. Entonces, dentro de lo posible, el sistema también funcionó. Es que no sé si el sistema realmente funcionó, porque aquí estamos hablando no de la palabra control realmente, sino de una falta de control. Porque buena parte de todo este aparato, el sistema español, funciona a base de autonomía, de una independencia total. Aún dentro de España todos sabemos que hay territorios que realmente tienen una autonomía absoluta dentro de España. Y fuera de España también, América, por ejemplo, casi se escapa totalmente del control de la monarquía. Es un continente casi en todos los sentidos independiente de España. De forma que una manera de explicar... Un virrey tiene mucho poder realmente, entonces. No son los virreyes, son los colonos, son los que viven en América, que controlan las haciendas americanas, que controlan la economía del país. Estos controlan el país, de forma que cuando hablamos de un rey internacional que parece ser Felipe II, realmente no lo es. Es como yo he dicho alguna vez, es como un chairman de una compañía internacional, ¿cómo se llama? Multinacional. Multinacional. Dentro de esta multinacional hay muchas independencias y autonomías. Eso en parte es una razón por qué nos equivocamos empleando la palabra fracaso. Porque ¿cómo puede un hombre fracasar si realmente de entrada no tenía los medios para controlarlo todo? Ha surgido también la palabra espías por ahí de vez en cuando. Funcionaba mucho el espionaje en la época, ¿no? Quizá también coincide con lo de la contrarreforma, los enemigos protestantes, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a otra cosa. Es que yo voy avanzando por la cuestión del tiempo, nada más. Me lleva también al mundo de la gente de confianza de la época que tuvieron. Los papeles que jugaron, pues eso, los Escobedo, por un lado los secretarios, los Antonio Pérez, o por el otro lado los familiares como Juan de Austria, etcétera, etcétera.
¿Quién quiere entrar en eso? Sí, no, yo creo que hay un aparato muy complejo que ni siquiera da tiempo a describir aquí, todo el aparato de los distintos consejos, consejos territoriales de Aragón, Castilla, Indias, consejos en razón de la materia, Inquisición, Hacienda, etc. Pero al final hay un proceso inevitable, y es que el rey, Felipe II, gobierna dialogando o entendiéndose con muy pocas personas. Y esas personas fundamentalmente son sus secretarios, que son con los que el rey despacha todos los días. Y por eso yo creo que una cosa es el gran aparato y otra cosa es la mecánica de despacho. O sea, que realmente los secretarios tenían mucho poder también. Tenían mucho poder porque eran los que tenían acceso directo al monarca. El rey era el poder, el que podía hablar con el rey y sugerirle una determinada decisión en un asunto, plantearle una sugerencia, etcétera, pues evidentemente esa persona tenía poder. Entonces las gentes poderosas del reinado de Felipe II muchas veces no son los que tienen un rango institucional muy alto, sino los que tienen acceso directo al monarca. El mismo funcionamiento de la administración refleja ese poder de los secretarios. Por ejemplo, Felipe II no era muy amigo de acudir a las reuniones, por ejemplo, del Consejo de Estado. Era el secretario el que le hacía un resumen, en definitiva, una minuta en la cual reflejaba lo que en realidad podía ser muchas veces lo que interesaba al secretario, que explicaba luego a Felipe II, esa proximidad a poder inmediatamente. En ese caso, estamos hablando del secretario de Estado, pero junto a este secretario de Estado o a los secretarios del resto de los consejos, importante también el secretario del Consejo de Guerra, hay otros secretarios que son los secretarios privados del monarca, que le ayudan en su despacho cotidiano. Y naturalmente estas personas pueden presentar los asuntos de manera que la decisión real se incline hacia un lado o hacia otro. Entonces la actividad de estos secretarios durante el reinado fue fundamental. La actividad de estos secretarios muy importantes y junto a ellos su, digamos, familia administrativa, sus protegidos. Aquellas personas que les ayudaban en las oficinas que ellos dirigían. ¿Y cómo se producen? Porque ya sé que es imposible resumir una cosa tan amplia, pero ¿cómo se producen esas tensiones entre secretarios y cómo caen unos en desgracia y pasando del gran poder, ¿no? Porque están identificados con facciones políticas determinadas de la corte. Y entonces, naturalmente, en cada momento, la mayor o menor presencia y poder de una de las facciones hace que los secretarios identificados con esta ganen o pierdan poder dentro del juego político de la corte. Ajá. Ahí los secretarios importantes son los secretarios de Estado, que son los secretarios de ese consejo que lleva la política internacional, y luego el consejo que dirime los grandes conflictos entre los reinos, el Consejo de Estado. Por consiguiente, los secretarios de Estado que tienen acceso directo al monarca, es decir, ellos, Antonio Pérez, por ejemplo, despachan con el rey. Y luego el mundo de los secretarios privados, de los cuales hay uno pues muy representativo, que se llamó Mateo Vázquez, que también tienen acceso directo al monarca. Y ahí me parece a mí que está el entresijo del poder con independencia de toda la plasticidad del aparato. La realidad cotidiana es quién despacha con el rey, quién le presenta el papel, quién le sugiere una solución, y esos son pues los hombres poderosos. Precisamente la pérdida de poder del secretario de Estado se ve, por ejemplo, a partir de 1586 aproximadamente, cuando se le obliga a que elabore una consulta estricta de todo lo que se ha presentado en el Consejo, cosa que antes no había. Es decir, y a partir de ese momento el rey o la Junta, los que en esos momentos tienen un control más exacto de lo que ha pasado. Es decir, avancemos hacia alguna otra cuestión para que no quede luego la gana de saberlo. La Inquisición. ¿Cuál era la relación poder real, Inquisición? En parte, no, diré poca cosa, solo para afirmar que a pesar de la gran reputación que la Inquisición siempre tiene entre todos y entre los historiadores también, yo la veo más bien como un arma de Estado y por tanto con un papel bastante menos importante que lo que se afirma muchas veces. Y comparando la Inquisición, por ejemplo, con instituciones semejantes en otros países, yo no la veo como este aparato de terror que todo el mundo ve, porque una cosa hay que admitir, el rey es un partidario absoluto de la Inquisición.
Pero por otra parte, si hablamos no de la relación entre el rey y la Inquisición, sino del impacto de la Inquisición sobre la sociedad española, yo pienso que el impacto de este tribunal de terror era mucho menos de lo que la gente ha pensado hasta ahora. No, yo creo Antonio, que es un también especialista también de esto. no, que ha habido una excesiva identificación del tema Inquisición con Felipe II, porque, y esto lo ha subrayado muy bien Fernández Álvarez, Carlos V ya se preocupó de eso y en las instrucciones a Felipe II le dice que cuide la Inquisición. Es decir, que tanto Felipe II como su padre, como su hijo, todo el mundo está convencido de que hay que cuidar una institución que vela por el mantenimiento de la ortodoxia o la persecución de la herejía. Ya con independencia de que fuera más dura o menos dura, me parece a mí que hay que romper un poco esa excesiva identificación que se ha dado como dos capítulos de la leyenda negra entre la Inquisición y Felipe II. Como han sido objetos predilectos de la leyenda negra, al final han terminado por ser subsumidos el uno con el otro. Aparte de que persecuciones religiosas y el mismo tipo de castigo y terror, tengo entendido que lo había también en el mundo protestante también, ¿no? Bueno, bastante peor, porque los cálculos son concretísimos. Murieron, por ejemplo, más gente por herejía en Inglaterra, es decir, asesinados por los tribunales de justicia en Inglaterra solo, que en toda España en todo el siglo XVI. Eso solo comparando Inglaterra, que es un país bastante pacífico, con España. Pero no hablemos ni de Francia, donde murieron miles y miles, y Alemania, que es el peor de los casos. Claro. Entonces, pero eso solo hablando en términos de muertes, pero sí tienes toda la razón, que hablando del impacto de este tribunal terrible, realmente no sale tan mal como suele en las páginas de los manuales. De todas formas hay que entender que la defensa del catolicismo, y está en todos los tratadistas políticos del 16 y 17, una de las razones, es una razón de Estado. Y no es tanto por convicción religiosa como por proteger lo que representaba el... Bueno, tiene unas connotaciones que salen fuera de la órbita solo de la interior de la religión propia, pero es que eso pasa prácticamente en todos los países de Europa en ese momento. Las guerras de religión en Francia, por ejemplo. No, y también yo creo que habría que ver el tema por materias, porque hay temas dentro de la actividad inquisitorial, como por ejemplo la persecución de las brujas, la brujería, ¿no? Pues en eso la Inquisición fue extraordinariamente parca y más bien desconfiada, mientras que la persecución, el tema de la persecución de las brujas en Europa fue un tema gigantesco y se ha calculado que fueron ajusticiadas 200.000 mujeres, mientras que eso en España pues fue un tema prácticamente residual. Es decir, yo creo que habría que ver distintos capítulos. Hay que entender que la Inquisición, como mecanismo que era, también se podía utilizar en un momento determinado como arma política. Y el poder de la Inquisición, es decir, se supone que el rey era el más poderoso, pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, ¿cómo se puede producir el caso Carranza, por ejemplo, ¿no? De un personaje que era muy importante en la Iglesia y sin embargo un perseguido de esa manera? ¿Por qué se produce? ¿Qué tipo de luchas internas de poder hay ahí para eso? El caso Carranza se inicia con enfrentamientos personales por motivos académicos. Lo que ocurre es que este caso luego se va transformando hasta donde acaba y como termina, ¿no? Pero el asunto es un asunto complicadísimo que es un tema de enfrentamiento también de facciones de la corte y que la Inquisición naturalmente actúa, pero ahí el velo político cubre la actuación y cubre todo el caso. Me parece que en el caso de Carranza lo más grave desde el punto de vista hablando de Felipe II es que Felipe II, a pesar de todo, no quiso ayudar al pobre arzobispo. Eso me parece uno de los casos más vergonzosos de toda la carrera de Felipe II. No quiso en ningún momento, desde el principio hasta el final, intervenir para ayudar a su propio arzobispo. ¿Y por qué? Eso yo personalmente no sé, pero yo lo atribuyo a un defecto muy grave de su personalidad y quizá de sus ideas en cuanto al papel intocable del Santo Oficio. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Él no quiso desautorizar el Santo Oficio, aunque quizá en su foro interno pudo pensar que lo que estaba sucediendo era una grave injusticia. Pero no quiso desautorizar el Santo Oficio. De todas maneras, quizá, y yo creo que eso tú en tu libro lo indicas así, quizá uno de los capítulos más indefendibles
de Felipe II es su actuación concreta en el caso Carranza. Me parece que ahí el rey no estuvo a la altura digamos, de su nivel de hombre de Estado en otros aspectos. Hablamos, ya sé que es un tema complicado, pero es que el título es La máquina del Estado. Y efectivamente siempre se ha dicho, ¿había Estado o no había Estado? Los Estados estaban vinculados personalmente al rey. Es decir, los Estados eran Estados en cuanto, no sé si eran Estados o no, pero lo que fuesen eran en función de que había un soberano para ellos. Por eso, digamos, los territorios cambiaban, las fronteras cambiaban en función del soberano que les tocaba o que los conquistaba o que le daba incluso, ¿no? Bueno, el cierto es que realmente Felipe II no es rey. Por ejemplo, no es rey de Milán, que es uno de los territorios, es solo duque. Tampoco es rey del País Vasco, es solo señor del País Vasco. Es decir, que el título de rey tiene una cierta importancia dentro de límites. Y el caso del Imperio Español es tan complicado porque evidentemente tampoco fue imperio. Es un conjunto de territorios al cual nosotros damos el nombre imperio, pero en su época se llamaba monarquía. La monarquía, por carecía de nombre. La llamamos monarquía católica, monarquía española, monarquía hispánica, monarquía de España. Pero todo esto es de una forma convencional. Jurídicamente la monarquía es un conglomerado de territorios que tienen un monarca común. Y en cuanto que tienen un monarca común, aparecen frente al exterior como una unidad en cuanto a política exterior y a defensa. Pero cada uno de los territorios que la conforman, cada uno de los estados que la conforman, tiene su propia estructura institucional, sus propias leyes, sus propios tribunales y muchos de ellos sus propias cortes. Incluso en los documentos más solemnes tiene que poner toda la intitulación, claro, que es larguísima y gigantesca. Todos los títulos tienen que poner el rey. Todos los títulos. Además hay tres tipos de reinos muy diferentes que vienen desde la Edad Media. Hay reinos que simplemente son heredados, hay reinos que se adquieren por matrimonio y hay reinos que se adquieren por conquista también. Y cada uno de esos tiene unas circunstancias especiales luego de régimen de gobierno, es decir, no es un gobierno uniforme que existe para todos. Pero sin embargo, por vía, digamos, de la utilización numismática, la denominación Hispaniarum et Indiarum Rex gana oficialidad, porque naturalmente en las monedas no se pueden poner todos los títulos del rey. Ese título grande, por ejemplo, que encabeza la pragmática de promulgación de la nueva recopilación, o el título grande que utiliza él al comienzo, por supuesto, de su testamento. Entonces, las monedas sí se utiliza este título corto, que luego pues sería glosado tiempo después por Solórzano Pereira, ¿no? Y el porqué de este título corto, que así gana oficialidad. En uso numismático. Yo creo que se puede decir que el rey manda, el monarca manda en toda la monarquía, pero manda de manera distinta. Es decir, en un sitio manda como rey, en otro como príncipe, en otro como duque, etcétera, etcétera. Y yo quería, si me permites, hacer dos puntualizaciones. No, una a propósito de la Inquisición, porque como hemos hablado de la Inquisición en tono así, claro, de la Inquisición se han dicho tantas barbaridades que cuando se intenta buscar la verdad histórica, pues muchas veces resulta siempre menos acre de lo que se ha dicho. Supongo que el que he visto con ojos de hoy, sencillamente el que se pudiera quemar a alguien por lo que fuera, por supuesto, parecía un poco excesivo. Probablemente entonces no, quizá, ¿no? Que yo quisiera añadir una nota de rechazo en cualquier caso a un tribunal que fue por supuesto, una institución represora de la libertad. Es decir, no sea que por poner las cosas en su punto pueda parecer que aquí hay una especie de elogio de la Inquisición. Y la segunda cosa, señalar a propósito de los secretarios de los que hemos hablado y del mundo vasco del que se hablaba ahora, un curioso fenómeno, y fue la abundancia de secretarios vascos en la corte de Felipe II. Es decir, que así como en la época de los reyes católicos los secretarios fundamentales del reinado eran aragoneses, porque el rey había metido a sus paisanos, en la época de Felipe II la buena parte de los secretarios, y luego también en el siglo XVII, son vascos, o vascongados, como se decía entonces, los idiáquez, etc. ¿Perdón? Del 18 también. Y del 18, por supuesto. No hay ni un solo catalán. No hay catalanes. No hay catalanes. Bueno, hay muy pocos catalanes. No,
no hay ni solo catalanes, demasiado duro esa afirmación. Hay pocos catalanes en la estructura administrativa central, pero los hubo y los hubo importantes. O sea que no se puede decir que no hubo catalanes. Lo que ocurre es que los vascos se apoyaban y naturalmente... Quería preguntar eso, ¿por qué tanto vasco entonces? Bueno, tenían gran facilidad para los oficios de pluma. Entonces se formaban en las oficinas de sus parientes y naturalmente cuando iban quedando las vacantes de oficiales, ellos las iban ocupando. Claro, ahí el caso es que de los Idiáquez pues es enormemente significativo. Esta gran familia vasca que ocupa cargos importantísimos en la estructura administrativa de la monarquía y que va atrayendo a la corte a familiares suyos que van ocupando cargos. Sí, porque ahí se entiende... Cargos administrativos siempre. Ahí se entiende que el oficio... hay un memorial que le dice a Felipe II en un momento en que el rey pretende nombrar a no sé qué persona para una secretaría y un secretario que lo pide para su hijo le recuerda a Felipe II que el oficio de secretario hay que mamarlo en la leche. Le dice, como esto es una cosa familiar y por eso como hubo unos secretarios importantes, sobre todo este Juan de Idiáquez, luego ellos van metiendo a sus hijos, a sus sobrinos... ¿De dónde salían? ¿De este mundo familiar hereditario, digamos? De este mundo familiar, claro, eran grandes familias, los Eraso, los Idiáquez, etc. Idiáquez, que por cierto era una de las pocas personas a las que Felipe II le ponía el don, porque al final él llamaba don Juan, que era Idiáquez, don Cristóbal, que era Cristóbal de Moura, y no sé si algún otro le daba el don, poquísimo, ¿no? La provincia de Guipúzcoa fue una cantera de servidores de la monarquía y de secretarios de gran eficacia. ¿Y luego la familia? ¿Jugaba algún papel importante también en la Mesa del Estado? Tenemos el caso muy especial de su hermanastro, ¿no?, de don Juan de Austria. Pero en general tuvo hermanas que tuvieron también poderes, etcétera. ¿En qué medida influía la familia en él? ¿Don Juan influyó mucho, por ejemplo? No, en absoluto no, porque tanto él como la nobleza española o la nobleza castellana excluyó totalmente a don Juan, le apartó totalmente de la vida política, quizá gracias a defectos en el carácter de don Juan. Don Juan era uno de aquellos hombres jóvenes que parecía tener muchísimo éxito, pero en la práctica éxito solo con las mujeres o en la guerra. Pero en la vida práctica no tenía los dones para meterse en la vida diaria de las luchas políticas y no le interesaba tampoco. Le interesaba otro estilo de vida. De forma que en la práctica realmente tenemos solo a las dos hijas, o al menos la hija mayor, que ayudó mucho a Felipe II en sus últimos años, y aparte de ella, las mujeres, evidentemente, pero que jugaron una vida más bien social, conduciendo la vida social del Alcázar de Madrid y de otros palacios. Pero en el gobierno, que yo sepa, ningún otro miembro directo de la familia. Entonces, tampoco tenía familia. Como nos queda muy poco tiempo, voy a hacer una... de Portugal. Voy a plantear una última cuestión. ¿Era una máquina del Estado moderna para su tiempo? Esa es la pregunta así, digamos, más simplificadora, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. No, yo creo que sí, yo creo que esa máquina a la que se acusó de lentitud, probablemente de manera excesiva, porque yo alguna vez he tenido la curiosidad viendo los billetes y los despachos de cuando se recibe el despacho del Consejo de Hacienda, cuando llega a los secretarios, cuando firma el rey y cuando se devuelve, no ha pasado demasiado tiempo. Naturalmente eso podía hacerse por una dedicación exclusiva del rey a los papeles, ¿no? Pero en fin, yo creo que aquella maquinaria o máquina, como incluso decían los contemporáneos, funcionó razonablemente bien, dentro de lo que podía entonces funcionar una cosa, que claro, para mandar un papel a Manila tardaba en llegar un año, que no había fax. Yo además estoy completamente de acuerdo, pero si examinamos la historia de alguna institución en concreto de la época, veremos cómo el rey produce una serie de normas, de decretos, para mejorar el funcionamiento de la misma y poder paliar aquellos defectos que se ve que van apareciendo y que son una rémora en el funcionamiento de la misma. Hasta aquí hemos llegado. Desgraciadamente, yo sé que quedan ustedes con ganas de decir cosas y los espectadores con ganas de saber más, pero este es el tiempo de que disponemos.
Muchas gracias, señores, por su participación. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí atentos con nosotros. Y hasta la próxima semana, que seguiremos con Felipe II. Buenas noches. El próximo capítulo